Continuamos con Socialmente por la pantalla de Canal 2 Cable Digital y en vivo por nuestra página en Facebook Multimedio Juntos. Como lo habíamos anunciado, la presencia del doctor Jorge Sapia Obregón, ex juez de Cámara Penal en los tribunales de Villa Dolores durante muchísimos años. ¿Por qué lo invitamos? Y bueno, usted sabe que por estos días la noticia más importante en los pasillos del Palacio de Justicia en la ciudad de Villa Dolores es el caso de femicidio en la localidad de Las Tapias, donde lamentablemente perdió la vida Claudia Carrizo y hoy el acusado es Gustavo Eduardo Domini. Entre los hechos más graves que se le achaca al acusado es el homicidio culposo. Para eso hemos invitado doloso al doctor Jorge Sapia Obregón para conocer detalles. No sé si vamos a hablar específicamente de algunas cuestiones que tienen que ver con lo que se ha ventilado en el juicio, pero sí queremos conocer, porque se habla mucho de este llamado, este pedido de justicia sobre la cadena perpetua que posiblemente pueda llegarse a dar en este caso. Posiblemente. Vamos a ver qué resulta como veredicto de todo lo que se lleva adelante en el Palacio de Justicia. Doctor, agradecerle por la visita y bueno, una vez más, la primera vez en nuestro programa. Ya he estado en oportunidades en la radio, pero la primera vez en Socialmente. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenas noches. Yo soy el agradecido que me haya invitado. ¿Cómo le va? Muy bien. Un gusto en saludarlo. Doctor, hacía mucho que no lo veía, Ariel. Sí, de verdad que sí, hace mucho que no nos veíamos. No que no nos podían ni ver, no sé qué, no nos veíamos. No lo podía ver. Es distinto. Doctor, ¿cuántos años estuvo de juez de cámara? 23 años estuve. 23 años. En realidad en la justicia provincial estuve 40 años. Y como camarista 23. Bien. Después fue juez de instrucción. Juez de instrucción en otra época en donde existía el cargo, ahora ya no existe, ahora está el fiscal de instrucción. Bien. Y fui agente fiscal, tampoco existe el cargo, porque ahora se hizo una especie de unidad entre agente fiscal y juez de instrucción, y aparece esta figura del fiscal de instrucción, con un control que ejerce el juez de control. Está bien. Doctor, ¿le llamó la atención, no sé si ha podido seguir lo que ha sido este caso, el caso conocido del femicidio de Las Tapias, donde lamentablemente perdió la vida Claudia Carrizo? ¿Le ha llamado la atención? Le pregunto si lo ha podido seguir, si ha podido escuchar a alguno de los testigos, si ha podido seguir la causa. Sí, no he estado permanentemente en cuanto a la información, lo he visto por el diario. Está bien. Pero sí, más o menos conozco el tema. El caso. Jurídicamente. Bien. Hoy escuchábamos casualmente, doctor, bueno, los profesionales donde hicieron las pericias, ¿no? Psicológicas, psiquiátricas, y donde hablaban, bueno, de estas cuestiones que tienen que ver con la alevosía, si realmente existió, si realmente, yo decía también hace ratito, que en ningún momento se ha mencionado, por ejemplo, esto que muchas veces o en algunos casos se denomina como la emoción violenta. Sí. No ha sido este el caso de la emoción violenta, según los peritos. Para nada, según los peritos. ¿Pero hablaban de alevosía los peritos? No, digo, hablaban de porque que... el caso estaría más parecido a un ensañamiento, ¿no? Exactamente, sí. No digo que sea con ensañamiento, pero dada la cantidad de lesiones que tenía, podría ser compatible con una calificación de ese tipo que lo transforma al hecho de homicidio en homicidio calificado. Era una calificante más, digamos. Sí. Doctor, y cuando escuchamos a la familia y mucha gente de la sociedad que dice cadena perpetua para Domini, y digo, y en la Argentina esa cadena perpetua que uno cuando lo entiende o cuando lo escucha dice, bueno, se va a pasar el resto de su vida en la cárcel. ¿Qué se entiende hoy como cadena perpetua en la República Argentina? Porque conocemos que hay muchos casos donde han pasado algunos años y después han recuperado su libertad. Sí, en realidad en la Argentina se entiende como lo que usted está diciendo, cadena perpetua es de por vida. Lo que sucede es que la ley tiene una especie de salidas, digamos, anticipadas de la cárcel por el buen comportamiento que pueda tener un individuo condenado a estar de por vida preso. Y eso es compatible con la constitucionalidad del sistema, que dice que las cárceles no son para castigo, sino para recuperación de un individuo. Entonces, por más que esté condenado de por vida, la ley está entendiendo que ese individuo puede ser recuperado. Para eso tiene los tratamientos psicológicos permanentes. Entonces, si transcurrido un tiempo
que en este caso de la perpetua serían 35 años, pueden ser menos también, según el comportamiento, según las funciones que cumpla adentro, los títulos que tenga, que obtenga el estudio. Si este individuo, el servicio disciplinario, las psicólogas consideran que está en condiciones de ser instalado nuevamente en la sociedad, puede salir en libertad, en libertad condicional. Doctor, usted sabe que mucho se habla hoy de esto, ¿no? De la recuperación de la libertad, si hoy están dadas las garantías, si las cárceles están en condiciones de brindarle, porque es cierto lo que usted menciona, la persona es llevada a estos lugares para que pueda nuevamente recuperar su condición como un ciudadano común y volver nuevamente a ser insertado en la sociedad. Pero mucho se habla hoy de las condiciones que están en las cárceles, que están colapsadas, que muchas veces un violador, por ejemplo, que violó a una persona, recupera la libertad y vuelve a hacer lo mismo. Lo mismo sucede con aquel que comete un delito a mano armada y lo vuelve. Digo, ¿cómo se llega a dar con la veracidad de lo que usted menciona cuando los psicólogos analizan, estudian a este tipo de reclusos que, bueno, lamentablemente vuelven a caer en la misma? Sí, usted tocó un tema sumamente delicado que creo que no tiene solución a corto plazo. Es verdad que eso, en cierta manera uno podría decir que eso de que está en la cárcel para ser recuperado y que tiene los tratamientos adecuados, es relativamente cierto, ¿no? La gente creo que hace todo lo posible para que eso ocurra, pero en la realidad es muy difícil que se dé esa situación. Si usted tiene cárceles, como usted lo ha dicho, que es verdad, colapsadas, evidentemente, y están colapsadas no solamente por la cantidad de presos, sino que están colapsadas por la falta de atención adecuada, por ejemplo, por la falta de personal. Hablemos de Bower. Claro. Y acá mismo, en Villa Dolores, esta cárcel tengo entendido que fue hecha como cárcel modelo para 200 o 300 personas cuando mucho. Y ahora tengo entendido que, si no los hay hoy, hace unos meses tenía 500 y pico de... O sea, más del doble de lo que fue programado, digamos. Mucho más. O sea que eso atenta contra las mínimas comodidades que debe tener un individuo al que se lo está preparando para ser recuperado para la sociedad, como se dice. Claro. Y a la falta de personal para que reciban la atención, sobre todo desde el punto de vista psicológico, la atención que corresponde, porque si usted advierte la cantidad de personal especializado que hay, absolutamente resulta insuficiente de acuerdo a la cantidad de personas que están esperando un tratamiento. Y eso no es echarle culpa ni a la gente de la cárcel, ni al personal, sistema, sino decir, el sistema funciona así, porque claro, si es por eso, y usted me preguntara qué pasa con el Poder Judicial, le diría yo, y bueno, es un desastre en cuanto a la infraestructura, sí, ¿no es cierto? Sí. Porque está funcionando con la misma cantidad de empleados, con la misma cantidad de jueces, con la misma cantidad de secretarios que hace 30 años, claro, ¿cierto? Y encima, las vacantes no se cubren, para colmo. Eso lo sabe usted mejor que yo. Sí. Es un problema no solamente... Un problema gravísimo. Fíjese que en el derecho civil, en el fuero civil, hay un juez de brochero que viene una vez por semana, porque no hay juez civil titular. Eso es, no sabe el daño que produce con respecto a la marcha de los procesos. Claro. Eso ya lo sabemos, es así, y no cambia esta situación. No sé si va a cambiar tampoco. Sí. O si va cambiando muy lentamente. En las cámaras pasa lo mismo. Ahora la Cámara Penal creo que tiene uno solo titular. Es uno solo. Y en la Cámara Civil debe haber dos, que son los que intervienen ahora, la doctora Cunio, creo que es, la doctora Cunio. Y otro vocal que integra con el titular este tribunal que juzga a Domini. Doctor, usted sabe que mucho se habla, para no llegar a estos casos, digo, de tan alevosía que hemos escuchado, lamentablemente, este caso femicidio de Las Tapias, mucho se habla de la previa, ¿no? Mucho se habla de qué manera se debe trabajar para que no ocurra finalmente lo que ocurrió. Hoy se ha implementado el botón antipánico, se ha implementado, bueno, las denuncias, el área de la mujer en la policía, digo... Se han dado diferentes herramientas dentro de lo que es la policía por un lado,
pero pareciera que todas estas herramientas no alcanzan cuando lamentablemente la víctima se siente acosada por su supuesta pareja, expareja o lo que sea, y muchas veces existe el temor, el miedo de perder la vida cuando esa persona va y denuncia, y aún teniendo el botón antipánico, esa persona se siente atormentada, no siente como que no tiene las garantías para salir a la calle como cualquier persona. Usted ha hecho una buena descripción. Esa es la realidad de hoy. Pero fíjese usted, no es que no haya un accionar, quizá el accionar pueda no ser tan certero, tan adecuado. No es que no haya un accionar dirigido a proteger a la mujer. Los gobiernos han intensificado la protección, los medios para la protección de la mujer. Porque antes todo lo que usted ha mencionado, todos estos nuevos institutos, no existían. ¿Y cuál fue el resultado? Lo que usted ha dicho. Se ha intensificado la protección y, curiosamente, los hechos de femicidio, de violencia contra la mujer han aumentado, pero no es que hayan aumentado un porcentaje mínimo, se han duplicado en algunos casos. Entonces, bueno, debería ser producto de un análisis sociológico, de algo muy bien pensado para ver por qué se produce este fenómeno, donde la violencia del hombre hacia la mujer ha aumentado a partir de que se establecen sanciones mucho más fuertes, como por ejemplo la calificante de la violencia de género, y sin embargo las mujeres cada vez son más víctimas de este tipo de hechos. Habrá que buscar otras soluciones, porque así como están las cosas, la violencia cada día es mayor. Mucho se habla hoy de la violencia de género. Hoy, como decía usted, se dan diferentes herramientas, instituciones que actúan, pero pareciera que hay algo. Yo escuchaba al doctor Cunio mencionar en el primer día cuando se empezó a ventilar este juicio, donde mencionaba que todos nacemos en un contexto familiar. Uno no nace con un arma en la mano, uno nace queriendo matar o agredir a alguien. Dijo, nosotros nacemos y vamos mamando lo que en nuestra casa también nos van brindando. A ver, usted sabe, doctor, y le habrá tocado, si yo hubiese nacido con mis padres delincuentes, ladrones, que hubieran robado, y para mí hubiera sido normal observar que van a robar o me llevaban en brazos a robar con un arma, y para mí hubiera sido natural salir después con un arma a delinquir, porque yo mamé, porque yo heredé eso de mi familia. En mayor o menor rango en la sociedad viene pasando este tipo de hechos, y con esto no quiero justificar, estoy diciendo que todo niño empieza desde la cuna a mamar lo que su familia le termina brindando. Si ese niño no tiene el acompañamiento, no tiene la educación que debería tener en el seno familiar, ¿qué le podemos pedir a ese niño, no? Ese niño que se crece mamando la delincuencia, la droga y tantas cosas que lamentablemente, doctor, muchos niños hoy lo padecen. Sí. Volviendo al tema que usted planteó recién, este aumento de la criminalidad en contra de la mujer también está relacionado con esto de la publicidad que tienen este tipo de situaciones a favor de la mujer. Entonces la mujer es como que se siente protegida, más protegida que antes, porque no creo que haya estado tan desprotegida. Hay casos y casos, ¿no? Entonces se siente con más fuerza para denunciar y aparecen una serie de hechos que antes no aparecían. Es decir, que quizá no sería tan certero decir que ha aumentado la criminalidad, sino que antes existía pero no se denunciaba. Es como los delitos contra la honestidad, también han aumentado, dice. Sí. La sociedad parece ser que se ha inclinado, dentro de la sociedad hay individuos que se han inclinado más por ese tipo de delitos, pero en realidad lo que pasa es que antes no se denunciaban tanto. Y hoy con la violencia de género, eso es lo que pasa, que la mujer ahora está, al sentirse más protegida, sale a denunciar los hechos. Y bueno, y como contraparte, claro, si aumentan las denuncias, también aumentan los conflictos, ¿no? Claro. Por eso es que se ha producido ese aumento también de los hechos delictivos, donde siempre, en el caso de la violencia de género, como usted sabe, siempre el autor material tiene que ser hombre.
La mujer no es pasible de ser autora de violencia de género. La violencia de género es exclusiva, según la ley, del hombre. Pero hay casos donde la mujer ha sido protagonista también. Lo Sí, mencionaba el pero- doctor Gunn los otros días. Se lo digo a usted para que, por si no lo tiene claro. Jurídicamente, Jurídicamente. la violencia de género no existe si la mujer es la autora. Ujú. Podrá haber una calificante porque es el cónyuge, como pasó en el sur con esa señora que le pegó un tiro al marido dormido, Sí. un funcionario, el gobernador creo que era. ¿Y Soria. cómo se caratula dentro de lo que es la Y ley? ahí se lo calificó como homicidio calificado, aunque después ella hubo algunos movimientos allí dirigidos a defenderla diciendo que no estaba en su cabal la mujer. Pero usted sabe que ahí hay Pero en un error realidad era por un parte de la homicidio justicia. calificado también. Porque ¿Cómo? uno cuando habla de género, en el documento lo dice. ¿Qué entiende usted como género? El género masculino y femenino, son Claro, dos géneros. entonces hay un error. Bueno, pero Hay un error de interpretación. hay gente que piensa que puede ser un error o que debe porque decimos legislarse de género, otra entonces manera. debería ser... ahí hay un error por parte de la justicia. Pero Gravísimo, porque está no diciendo de la ley violencia de sería. género. Y el género, Si fuera error sería de la ley, no de la justicia. bueno, de Pero- la ley. Hay un error de Pero la ley. dice, bueno, violencia de género es en contra de la mujer, dice. Ah, lo Pero aclara. se tienen que dar dos elementos. Que haya una situación de sometimiento o subordinación y que haya una diferencia de un poder de fuerza distinto o superior por parte del hombre, ¿no? Sí, sí. No de la mujer, del hombre. O sea, subordinación o sometimiento y desigualdad de poder. Pero del hombre, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque muchos se preguntan, bueno, pero ¿y si la desigualdad en cuanto al poder? Y la desigualdad en cuanto a la subordinación y al sometimiento lo ejerce la mujer. ¿Hay violencia de género? Yo le contesto rotundamente no, según la ley. Porque la ley dice expresamente, cuando habla de las calificantes, entre las que está el homicidio, dice, cuando el hecho fuere cometido por un hombre contra una mujer con violencia de género. Entonces la interpretación del juez, ¿cuál es? Porque esto que yo le digo del sometimiento y subordinación no está en la ley, es una interpretación que hace el juez. Bueno, pero con violencia de género solo, no salimos de esas, porque al principio se decía, ¿qué es violencia de género? Ir contra la mujer por el solo hecho de ser mujer. Y eso tuvo una evolución jurisprudencial. Entonces ahora se habla, no, violencia de género es violencia contra una mujer por el hecho de ser mujer, pero tiene que haber una situación de sometimiento y de subordinación, y además una desigualdad de poder. Es decir, lo colocamos al hombre, que físicamente, teóricamente, es superior a la mujer, no sé si será así en todos los casos, y una situación de sometimiento y subordinación. Tal cual está la ley, eso no se puede modificar. Por más que la mujer tenga, les repito porque esto Sí, sí. me parece que es interesante, por más que lo someta al hombre, por más que esté subordinada a la mujer el No hombre, está encuadrado y dentro de por la más ley. que tenga más fuerza física la mujer, que podría ocurrir, ¿por qué Sí, no? Y que seguramente existe. Por más que eso ocurra, si hay un homicidio, no sería calificado por violencia de género, Está bien. porque la ley lo dice. Ustedes recién yo lo corregí, pero no lo corregí. Le digo, no diga la justicia, diga la ley. Sí, sí, sí. Porque sí. el juez lo tiene que aplicar tal cual está, en la forma en que está legislado. El juez o lo aplica o lo declara inconstitucional. Claro. Porque puede hablarse por Habrá ahí. que rever esto, doctor, porque si bien de 10 casos, 9 serán de hombres, habrá uno que es o al más, revés. o menos. Sí, sí, seguramente. Pero en algunos países no se hace esa diferenciación Claro. en cuanto a que solamente hay violencia de género hombre y mujer. Se puede Hombre dar al activo, revés. mujer pasiva. Totalmente. Y yo calculo que, de acuerdo a la experiencia que uno tiene, no solamente en tribunales, sino en la vida, creo que hay muchos casos de sometimiento y de violencia también, ¿no? Pero bueno, el Será mucho legislador... la violencia psicológica, el doctor, y bueno, sí, que pero dicen mucho que es peor que la física. siempre se dice, los entendidos dicen que la violencia física está de parte del hombre, así en general, ¿no? Sí, sí. Y la violencia psicológica está en la mujer. Entonces se produce un enfrentamiento entre el físico, el que tiene el poder físico, y el que tendría el Poder de la lengua, como psicológico. lo decimos habitualmente. Sí, usted lo ha dicho. Por ahí parece vulgar lo que uno está Sí, diciendo, sí, pero sí. no es para nada vulgar para Totalmente. mí.
y a veces las consecuencias de un enfrentamiento. Con eso no estoy diciendo que no haya que proteger a la mujer, que, estamos que hay hablando hombres de una que realidad, golpean de una sin realidad. razón, que someten sin razón, eso está claro y no lo estamos discutiendo. Pero hay casos donde puede suceder de que en ese proceso dialéctico que es la relación hombre-mujer tan complejo, desde joven famosa convivencia hasta viejo, en ese proceso, sí, por allí empiezan los desencuentros y por ahí el poder psicológico es más fuerte, entre comillas, que el poder físico, porque el poder físico a veces aparece al final, cuando ya la situación ha llegado a un límite extremo, donde desde lo psicológico se dice cualquier cosa, y se produce también la reacción extrema, que no debiera ser, pero es en un momento de conflicto. Y bueno, y lo único que queda a la vista para los jueces, y la única prueba que queda, es el producto de la fuerza, no del trabajo psicológico que pudo hacer la mujer en contra del hombre. Está bien. Pero eso tampoco no es atacarla, esas son las situaciones que pueden pasar. Pero eso no ha sido visto en la ley. Los legisladores tienen su fundamento, sus argumentos. Usted lo podrá entender o no, lo podrá admitir o no. No es tan simple pedirse sobre eso. Doctor, quiero volver un segundo con este caso Domini. ¿Le ha tocado casos similares? Casos similares con alevosía, con de la manera que se dio este caso, que haya sido premeditado, porque no fue, como yo decía recién, un caso de emoción violenta que se encontró con la víctima en un momento que lo hizo sacar. Esto fue planificado prácticamente desde los momentos que hemos escuchado todo el relato del juicio. No, usted sabe que no. No recuerdo, pero son muchos años, pero sí recuerdo casos de mujeres que han matado hombres, eso sí. Hubo un caso de una mujer de Barrio Ardiles, otra de Chancaní. Bueno, y la solución que le dio la justicia fue favorable a la mujer. Pero se daban circunstancias muy especiales, ¿no? Sobre todo lo de eso del dominio físico, digamos, del hombre sobre la mujer. Pero casos como este así no, que tiene un sinnúmero de situaciones muy particulares con respecto a la calificación del hecho, ¿no es cierto? Porque si usted está hablando de ensañamiento, está hablando de violencia de género, y está hablando de la relación parental o de la relación de pareja que existía, porque eran pareja, no eran casados. Sí, eran pareja, bueno, y ya no, al último ya hacía varios meses. Sí, pero la ley dice pareja, aunque no sea conviviente, o expareja. O expareja. Esa es la calificante. Entonces acá tiene, suponiendo, ¿no? Sí. Porque normalmente cuando una persona tiene 29 puñaladas, pero en realidad las mortales fueron 2 nada más, ¿no es cierto? Creo que así fue. 2 puñaladas. Las otras habrán sido puntazos que no lo hubieran matado a la mujer. Pero normalmente cuando aparece un hecho de esa naturaleza, lo primero que dice un entendido en derecho, dice puede ser ensañamiento. Entonces tendríamos ensañamiento, tendríamos calificada por el vínculo y por violencia de género. 3 calificantes y las 3 tienen la perpetua. Claro. O sea que cualquiera que se les dé, si el tribunal entiende que se da alguna de esas calificantes, podría ser perpetua. Pero también puede tener atenuante. No sé cuál es la defensa, no sé, tampoco no podemos saber qué prueba tiene el tribunal para establecer incluso la autoría. Porque hay que probar la autoría también, ¿no? Bueno, hoy los peritos daban casualmente, por ejemplo, en las uñas de la Claudia Carrizo, bueno, que daba todo el ADN. ¿Estaba la piel de él? Estaba, claro, daba con el ADN de Domini. ¿Cierto? Sí, ya que ese detalle me hace acordar. ¿Se acuerda de ese homicidio en Ambul? Sí. ¿O en Pocho? En la zona de Pocho. Sí. Ahora me acordé. Un señor que estuvo preso, después recuperó la libertad después de muchos años. Yo estaba en la Cámara cuando ocurrió ese hecho. Y justamente uno de los elementos fundamentales para establecer la autoría fue eso, las uñas de la mujer. Pero en esa época no había ADN, pero sí había 3 arañazos en la cara del imputado y por supuesto algunos otros elementos de juicio. Esa causa duró muchísimo tiempo, fue en casación a Córdoba y de allá volvió confirmada. Y yo la presidí, por eso me acuerdo bien de los detalles, porque yo presidí la... Sí, digan, todos los caminos conducen a quien hoy está sentado en el banco acá, si se prueba, volviendo al tema,
Si se prueba la autoría, bueno, seguramente va a ser la autoría de homicidio, obviamente, ¿no? Sí, sí. Y seguramente va a ser calificado. Porque primero está la relación de... No te estoy anticipando, perdón, No, estamos... Si nosotros decimos que eran pareja, que habían sido pareja, si decimos que puede existir la posibilidad de la violencia de género, entonces no cabe otro pronóstico, esto es un simple pronóstico, Sí, 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 sí. que es la perpetua. Yo creo que lo del ensañamiento podría no darse, pero está también. Y después están las atenuantes, sí, como decía, ¿no? Porque seguramente la defensa buscará, por ejemplo, una de las atenuantes. Usted recién habla de la emoción violenta. Aparentemente sería difícil, pero nunca es imposible. Pero hay otra figura que es la de las circunstancias extraordinarias de atenuación, que no sé si aparecen acá. Por lo que dicen los diarios, no estaría tan claro que puede haber ese tipo de circunstancias. Que se dan, por ejemplo, cuando una persona viene sufriendo, en este caso sería el imputado, sufriendo situaciones muy particulares, muy duras para un ser humano, de lo cual podría ser culpable la mujer. No estoy hablando que ella sea culpable de nada. No, por supuesto. O sea, que ten un sufrimiento. En general se suele dar al revés eso. Cuando la mujer mata y después se justifica un poco porque ha tenido que soportar durante toda una vida todo este tipo de violencia que puede ejercer el hombre. Entonces ahí sí se puede dar más claramente estas circunstancias extraordinarias de atenuación, que tienen una pena muy inferior, puede tener de 10 a 15 o 20 años. Pero el mínimo son 10, pero ya es muy inferior. ¿Y la cuando pena se comprueba la emoción violenta, doctor, cuál es la pena? O sea, cuando Y se la pena comprueba ya es realmente mínima. que hubo emoción violenta. La pena es mínima. La pena es mínima. Puede salir en libertad. ¿Sí? Se han dado varios casos. ¿Le tocó llevar adelante algún caso de emoción violenta? Bueno, ese que yo le comentaba de la mujer que había matado al hermano por un tema de abuso sexual. Yo era juez de instrucción y yo la sobreseí por el homicidio calificado que tenía, homicidio, y lo califiqué como homicidio en estado de emoción violenta. La Cámara le llamó la atención, yo era el juez de instrucción. Fue juicio, quedó en libertad la mujer. Fue juicio sin preso y la Cámara mantuvo la liberación, pero en vez de ponerle emoción violenta le puso exceso en la defensa. Cosa que yo ya lo había descartado, pero era más o menos lo mismo. El exceso en la legítima defensa o la emoción violenta tiene más o menos la misma pena. Y quedó en libertad la mujer. ¿Usted entendió en ese momento que por ese abuso ella cobró venganza, por llamarlo de alguna manera, con quien era su hermano en ese momento? Sí, en ese momento. La emoción violenta ocurre cuando la mujer está en un estado tal psicológicamente que no puede soportar una situación que viene viviendo desde niñita con el hermano. Entonces puede ser una emoción violenta o puede ser un poquito... Era como para que la Cámara juzgara, porque si yo le dictaba el sobreseimiento podía impedir, aunque podía haber apelaciones del fiscal y todo, podía impedir que la juzgara un tribunal en vez de un juez de instrucción, que no es lo mismo. Claro. El juzgamiento que se hace en una cámara que una sola persona y en la etapa instructoria. Entonces yo di esa posibilidad, pero no estaba tan parecido tampoco a una emoción violenta lo de la mujer, y a un exceso en la defensa tampoco, porque el hermano recibió 3 tiros en el pecho, es decir, venía avanzando hacia ella y el hermanito, la mujer esta le tiró 3 tiros con un revólver calibre 22. Y usted ha visto que cuando una persona es herida, salvo que le toque el corazón o algún punto vital o la cabeza, el tipo puede avanzar, seguir avanzando. A lo mejor ni siente el dolor del disparo. Entonces podría haber sido un exceso, pero realmente si esta persona seguía avanzando, no parece ser mucho que le dispare 3 tiros. Claro. O sea, era muy discutible. Cualquiera de las dos figuras atenuadas era muy difícil de probar. Yo lo hice por una cuestión práctica, porque podía
Me parecía que estaba más cerca de la moción violenta, pero con el convencimiento de que por ahí podía ser absuelta. Y hasta Por legítima defensa. Eso le iba a decir, en legítima defensa, totalmente. Bueno, doctor, no sé si va a seguir este jueves, vienen los alegatos, no sabemos si va a declarar finalmente Domini, va a ser sentado. ¿Cree en lo personal, cree que irá a declarar Domini? Ah, se abstuvo hasta ahora, ¿no es cierto? Sí, todavía no ha declarado. Y ahí se va a ver cuál es el juego de la defensa. De la defensa. Claro, generalmente se usa esa táctica que no es incorrecta, porque acá de lo que se trata es de colocarlo al imputado en la situación que corresponde, digamos, claro, ¿cierto? Sí. Que siempre va a ser más favorable a la que tiene ahora de acuerdo a la imputación. O sea que yo diría que lo va a hacer declarar, pero claro, yo no conozco el proceso. Está bien. Por allí la prueba ha quedado establecida de tal manera que la defensa entiende que no conviene declarar, porque así puede él... Se puede dar así, ¿no? Y de... escuchar finalmente... Sí, no necesariamente tiene que declarar. No necesariamente. Tampoco lo perjudica haberse abstenido de declarar, porque es un derecho que tiene todo imputado. Sí. De callar, te lo sabe. Totalmente. Muy bien. Sí. Bueno, vamos a estar atentos, doctor, a lo que pueda surgir. Están los alegatos y también, bueno, se habla que posiblemente por la tarde del jueves se conozca las sentencias. La familia pidió perpetua, mucha gente conocida, mucha sociedad está consternada por este caso. Bueno, piden la pena máxima para quien hoy es el acusado en este caso. Doctor, quiero agradecerle. Siempre es importante conocer, en este caso, su experiencia como juez de cámara que estuvo tantos años en los tribunales de Villa Dolores. Bueno, este caso obviamente ha conmocionado a toda la sociedad. Ojalá que no se repita, ¿no? Que uno no tenga que estar cronicando este tipo de casos y que se pueda trabajar en la prevención, ¿no? Trabajar, pero cuando uno habla de prevención, no exclusivamente estamos echándole la culpa o el trabajo a la policía, a la fiscalía. Digo, uno lo debe hacer desde el hogar, ¿no? Ahí es donde comienza la primera escuela del aprendizaje, el desarrollo de las personas. Y después de la escuela, y después de los amigos y las instituciones, y obviamente que está la policía y la justicia para cuidarnos casualmente. Pero bueno, es un trabajo arduo, que no es fácil, pero que necesita el compromiso de toda la sociedad. Así es. Doctor, quiero agradecerle por su visita. Que las cosas mejoren y estos hechos no, como dice usted, no se repita. No se repita, no se produzca lo que está pasando ahora, lo que está ocurriendo ahora, de que, no obstante que se toman todas las medidas dirigidas a evitarlos, aumenta la criminalidad. Bueno, muchas gracias a usted. Lo vamos a invitar Ariel, en cualquier momento, por su invitación. Muchas gracias. Señores, nos vamos con la visita del doctor Jorge Sapia Obregón para hablar casualmente, bueno, de lo que ha sido este caso que se ventila hoy en el Palacio de Justicia y bueno, lamentablemente estos casos que, como decía el doctor, conmocionan, se duplican a pesar de todo lo que hoy conocemos. Nos vamos, volveremos Dios mediante el próximo miércoles por esta pantalla de Canal 2 Cable Digital. A los amigos de Alerta Red, muchas gracias por la seguridad privada, a nuestro director Alejandro Carvajal y a toda nuestra producción. Señores, nada más, muchas gracias, será hasta el próximo miércoles.